tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos un día más a 8 Magazine. Arrancamos semana y lo hacemos repasando la actualidad de estos días. Pero antes, hoy el sector de las peluquerías y de los centros de estética se ha vuelto a concentrar aquí en Segovia. Lo han hecho para pedir de nuevo el IVA reducido. Una petición, por cierto, que ya empieza a ser histórica. Estarán con nosotros en unos minutos. Además, visitamos la muestra Mar Chagall, los estados del alma. La pueden visitar en el Torreón de Lozoya. Esta noche vamos a ver un adelanto. Y charlamos también con el escritor Clemente de Pablos Miguel sobre su nuevo libro, el segundo ya, que dedica al bonito pasaje Gutiérrez en Valladolid. Esta galería comercial que hizo además de Castilla y León un símbolo de progreso. Todos estos temas y mucho más lo vemos después de la actualidad del día. Éxito en la cicatrización de úlceras resistentes y, por tanto, mejora sustancial de la calidad de vida del paciente. Anestesia local hacemos incluso en la propia consulta, que requiere muy poco tiempo y casi nada de dolor para el paciente, y que conseguimos que en un tiempo más corto cerrar este tipo de úlceras. Cogemos trocitos muy pequeños y muy finitos de piel que solemos cogerlo en la zona del muslo, como digo, con anestesia local, que para el paciente no implica casi nada de dolor, y lo colocamos en la zona de la úlcera. La unidad de heridas del Hospital de Segovia abarca tanto atención primaria como especializada. Su médico de cabecera, su enfermera de atención primaria. Ellos verán si esa herida se puede solucionar y en caso de que se complique o tenga algún tipo de problema pueden contactar con nosotros. Y nosotros establecemos un protocolo de cura con distintas alternativas de cura en ambiente húmedo, cura seca o curas de práctica más avanzada como la terapia de presión negativa o los injertos de sello, dependiendo de lo que valoremos. La unidad de heridas atiende a toda la provincia y es única en nuestra comunidad autónoma, obteniendo un acusado descenso de ingresos hospitalarios debido al alto porcentaje de curación. De 15 pacientes que llevamos, 1,5 no nos han funcionado, porque en ese medio, en una pierna sí y en la otra no, y estamos en proceso de injertarle esa pierna que nos ha fallado y confiamos en que esa sí va a cerrar porque la otra pierna sí le ha cerrado. Menos dolor, atención ambulatoria y tranquilidad para este tipo de pacientes, al ver más cercana una solución definitiva para heridas resistentes. 3 meses de ejecución y un presupuesto de 220.000 euros. Son las cifras de la renovación integral de Alonso Sánchez Coello, una intervención que modificará por completo el aspecto de esta calle. Los trabajos comenzarán mañana con la retirada de la vegetación. Partiendo del desmantelamiento de los árboles que en este momento existen, con un crecimiento torcido que genera ciertos problemas y deterioro de las aceras que abordan también las propias viviendas, desde luego se pretende hacer una mediana a lo largo de la calle donde alberguen ese tipo de vegetación, este tipo de árboles. Una mediana que incluirá nuevos aparcamientos para compensar las plazas que se eliminen al pasar de batería a línea. Las obras obligarán a cortar el tráfico mientras duren los trabajos. Desde luego la urbanización es integral, partiendo desde las aceras, que serán totalmente accesibles, con el ancho correspondiente, que ahora además se ven reducidas o mermadas por la intromisión de los vehículos al aparcar. Por eso también tratamos de generar el aparcamiento en línea para tratar de que no se invada la acera, así como la renovación de redes de abastecimiento, de saneamiento, de alumbrado, en fin, de todos los servicios que en la plaza transcurren. Los contenedores de residuos se trasladarán a la travesía Castillejos, donde se suprimirán 2 plazas de aparcamiento. La Albura registraba una de las mejores entradas en partido oficial de la historia de la segoviana. Más de 3.000 aficionados disfrutaron de este partido de ida del playoff de ascenso. Durante la primera parte el equipo azulgrana tuvo contra las cuerdas al Recreativo de Huelva. Con Fernando Llorente a los mandos el dominio gimnástico fue absoluto. En el 20, Óscar de Frutos pudo marcar el primero en un cabezazo a la salida de un córner y 5 minutos más tarde Javi Marcos envió un balón al larguero. Los onubenses no se acercaron a la portería de Carmona. Tras el descanso, el portero azulgrana fue providencial para salvar el primero del Recre. Después llegaría la lesión de Manu Galán y con los cambios el ritmo bajó y los dos conjuntos apenas intercambiaron golpes. Y bueno, la verdad que, como te digo, el equipo ha competido muy bien, sabíamos que veníamos a un campo que ellos no iban a apretar, pero en ese sentido yo creo que no hemos sufrido apenas, y excepto yo creo que la ocasión del larguero, no que la ocasión, pero no recuerdo una parada de Rubén, y sin embargo nosotros hemos tenido también una muy clara de Pablo. A pesar del empate a 0, la segoviana acabó el partido con buenas sensaciones. La primera parte por nuestra parte ha sido muy buena,
nos ha salido el plan, vaya, podemos decir eso. Y la segunda parte ha habido muchísima interrupción, también el viento ha sido muy incómodo y no hemos estado cómodos ninguno de los dos equipos. Ellos han hecho su partido, sí que es cierto que era lo que les venía bien y bueno, pues esperado o no, el resultado al final es el que es, un 0-0, la eliminatoria abierta y yo particularmente muy contento porque el equipo ha hecho un partido soberbio. El técnico azulgrana lo tiene muy claro. Va a ser un gran partido y va a estar abierto, o sea, que nadie nos dé por muertos porque, vamos, yo me veo aquí en 15 días. Todo se decidirá en el Nuevo Colombino el próximo domingo. Segocer Porcelanosa. Azulejos, pavimentos, sanitarios, grifería, accesorios, mamparas y muebles de baño. No se equivoque, tenemos precios adaptados a cualquier presupuesto con la calidad que nos caracteriza. Pregunte sin compromiso, financiamos su proyecto. Le invitamos a visitar nuestra amplia exposición y a disfrutar ahora de nuestras promociones especiales en azulejos, pavimentos y muebles de baño en nuestra gran zona outlet. Le esperamos en San Rafael, El Espinar, carretera de Madrid-La Coruña, kilómetro 64. Y en Segovia, en José Zorrilla, 134. Segocer Porcelanosa. Hacemos sus sueños realidad. Pues comenzamos esta mañana desde el sector de las peluquerías y los centros de estética de Segovia. Han vuelto a salir a la calle, han vuelto a reclamar el IVA reducido para este sector, una petición, por cierto, que ya empieza a ser histórica. Me acompaña Yolanda Contreras, ella es la presidenta de la Asociación de Peluquerías y Centros de Estética de Segovia. Yolanda, buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenida. Y Alexia de Frutos, ella es profesional del sector de la estética. Alexia, bienvenida. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues una concentración, Yolanda, que habéis tenido esta mañana, otra concentración, una más en la Plaza Mayor. ¿Cómo se ha desarrollado? ¿Cómo ha sido? Bueno, se ha desarrollado bien, pero bueno, pues muy tranquilita, menos gente de la que debería. Y ningún político, nadie del ayuntamiento, nada. Nos hemos enterado luego a toro perdido que claro, hoy es Santa Rita y están todos los funcionarios de Fiestuki. Y en realidad pues les importamos muy poquito, parece ser, porque hemos tenido que pedir permisos, con lo cual sí que lo saben. ¿Y para qué era? Entonces no interesa. Vaya. Bueno, pues yo no sé... Claro, estando en campaña electoral, si habíais hecho la concentración pensando en que en una época... Por eso ahora mismo nosotros estarían allí apoyando. Nuestra concentración y todas las concentraciones que estamos haciendo en las diversas comunidades de España, nuestro emblema o nuestro enmarcado es ahora votamos nosotros, ¿no? Porque, y sobre todo hasta que terminen estas elecciones. Nosotras lo que queremos es animar a la gente a que vote a los que nos apoyan a nuestro IVA reducido, porque en realidad el gobierno y sus socios miran para otro lado. Nos han vetado dos recursos, un proyecto de ley también vetado, está en el Constitucional a espera de que nos contesten y no nos hacen caso, la verdad. De las anteriores concentraciones que habéis hecho, ahora me recordáis, refrescarme un poquito la memoria, cuando han sido ya hace unos cuantos meses, ¿no? Vamos a hacer 3 años. Más de 400 concentraciones. Porque yo recuerdo que ya después de la pandemia ya hicisteis, además pasando por una situación complicada, ¿no? Como bueno, la mayoría de sectores después es que COVID. La pandemia nos ha matado. Tocadas estábamos ya, aguantando un IVA 10 años, superior al que nos pertenece, porque en realidad somos esenciales. No, entonces estamos cotizando a un 21, que es un lujo. Llevamos 10 años. 10 años que primero el PP no lo subió. El PSOE en otra campaña electoral nos dijo que cuando estuvieran en el gobierno no lo iban a bajar. Llevan ya unos años y no llega, vamos, no nos llega, ni llega ni nos hacen caso. Con lo cual llevamos pidiendo 10 años y luchando 10 años. Pero claro, a partir de la pandemia, que fue cuando, entre comillas, nos dijeron que éramos esenciales, que teníamos que abrir, que tal, arriesgándonos la vida, porque en realidad nosotras estamos cuerpo a cuerpo. Y tampoco sabíamos mucho y sabíamos nada.
Y tomando medidas. Y tomando medidas, gastándonos dinero. Exacto, con para esa inversión poder trabajar. extra. Y eso, sin ayudas, sin nada. Porque al final, yo no sé dónde estaban las ayudas que nos iban a dar, porque yo, por lo menos, no he recibido nada. De hecho, yo he cerrado mi negocio ahora en febrero. ¿Has tenido que cerrar? He tenido que cerrar porque era... porque era insostenible. Claro, era insostenible. Es un barrio ya que no hay mucha gente. Está muerto, que luego se siente otro eso. Y al final, entre impuestos, subida de luz, agua y tal. Nosotros no tenemos ni un convenio de una luz un poco más barata porque estamos todo con luz. Entonces, o secamos soplando, o Alesia hace sus cositas también a oscuras, ¿sabes? Y sin ser de aparatos y tal. Yo es que al final no entiendo, porque aquí la gente del gobierno y eso también tiene sus peluqueros y se pone muy guapo para salir en la tele y lo necesitan, ¿no? Sino que se dejen de cortar el pelo ellos mismos y que se dejen de cortar las uñas y eso, a ver qué pasa. Porque creo que el sentirse bien ya no es más guapo o menos guapo, sino el sentirse bien con uno mismo, ¿eh? Es un bien para todos y yo creo que no es un lujo el estar aseado y cuidarse. No, desde luego no debería, por lo menos. Por lo menos no debería. Alexia, soportáis, como decía Yolanda, un IVA de un 21%. Sí. ¿Cómo se lleva un negocio? En el caso de Yolanda ha tenido que cerrar. ¿Cómo es en tu caso? ¿Cómo se lleva el 21%? Pues luchando y trabajando. Y trabajando mucho, y aquí es un 21 cuando estamos atendiendo, o sea, es imposible pagarlo porque a ver, aquí lo pagamos todos. Yo es lo que digo, lo paga el usuario. Si el 21% o sigue subiendo, lo paga el usuario. ¿Qué no se obliga a nosotros? A subir unos precios, si al final lo paga el cliente. O sea, creo que es de todos el apoyar el 21% en la bajada. Nos prometieron restituirlo a lo que era floristerías, ortopedia, o sea, muchos sectores, y gimnasios, y todo ha bajado porque creen que es esencial. Nosotros no somos esenciales. Vamos, nosotros ahora mismo somos más que esenciales. Uno, porque la gente, lo que dice Yolanda, no solo es estar guapo, no solo es sentirte bien, sino la gente mayor. Yo me dedico solo a la estética. Yo atiendo a muchísima gente de la tercera edad que no tiene quien le arregle los pies. Eso es salud, sí. Eso es higiene, que no tiene. No os quiero contar la cantidad de gente con tratamiento oncológico. O sea, es que hoy en día, tanto hombres como mujeres, pero vamos a ceñirnos un poco en el sector de la mujer. Hay cáncer, y hay que decir palabra, cáncer, y la gente tiene que cuidarse, y tiene que cuidarse más. ¿Dónde vas a recibir un tratamiento oncológico para tu piel, para tu cabello? Es que no sirve ponerse un pañuelo y quedarse en casa. Ellas se dedican a tratar el cuero cabelludo, a sus pelucas, a que esa peluca salgas y estés bien. Sí, a mucho más. La piel, o sea, el que no lo conoce no sabe lo que sufren los pies, las manos. Esa gente la atendemos nosotros, porque la Seguridad Social eso no lo atiende. ¿Quién lo tiene que atender? Nosotros. Somos más que esenciales. ¿Con qué otros problemas os encontráis, Yolanda, Alexia? Por ejemplo, no sé, la competencia desleal, hemos comentado en otras ocasiones. Bueno, eso siempre lo ha habido y lo habrá. Y luego también es otra cosa, que es que aquí ahora hace muchos o muchas un curso y ya te pueden montar un salón y ya está. Porque la competencia no es solamente la competencia que la gente vaya a trabajar por ahí sin seguro, sin nada. Es que hay competencia también, que hay eso pues en sitios que claro, te cobran el corte a 5 a 6 euros sin lavarte, sin nada, es uno detrás de otro, que luego dicen que pueden venir cosas. ¿Cómo no va a venir cosas? Es que no nos obligan a nosotros a tener un lavacabezas para asear y lavar y eso. Yo es que no lo entiendo. Pues es que luego eso también hay que mirarlo mucho. Son precios desleales y eso. Nosotros la verdad que tenemos que echar muchas horas
para poder hacer algo y ganar algo, porque al final los autónomos no tenemos ni paro, ni nos podemos poner malos porque cobramos nada, que es lo mismo. Con 400 euros se creen que nosotros vamos a pagar todas las cosas de nuestro salón. Es que es imposible. Vosotros intentasteis, bueno, y aquí en Segovia lo hicisteis, una asociación de peluquerías y de centros de estética, Yolanda, para primero hacer fuerza y segundo intentar regular. O sea, ¿cómo se regula en vuestro sector el tema de precios, el tema, lo que estamos hablando? Eso es imposible porque, bueno, todo el mundo más o menos puede cobrar lo que quiera, ¿no? Pero claro, o sea, ¿dónde está esa, no sé si una ley, no sé si una regulación entre el sector, ¿no? Para decir, oye, por este servicio yo no puedo cobrar yo más bien eso no, 15 y tú 5. Pero, por ejemplo, es que para mí el corte de pelo, por ejemplo, es básico. Y yo creo que un corte de pelo es como tirar tu trabajo por tierra, porque sin un buen corte de pelo todo lo demás no va. No quiero decir, por mucho que te peine, por mucho que eso, no va. Entonces, eso. Pero es más, pues eso, gente que monta, pues eso, con un cuadradito, un mes y tal, y se lía eso, y qué más da. Supongo yo que sí, estarán dados de alta, supongo yo. ¿Sabes? Sí, pero las condiciones que yo no quiero meterme con nadie que no, ni yo, pero luego al final evidentemente proliferan, sobre todo los centros de estéticas, de uñas, proliferan de unas maneras. Pero concursos, que luego pasa lo que pasa. Pero realmente un tratamiento, los tratamientos o un buen corte de pelo o tal. Además que estamos hablando, y lo habéis dicho antes, de temas de higiene. Claro. O sea, importantísimo tener unas medidas básicas. Pero vamos, y te las exigen. Y buenos productos, porque cuando salieron de las uñas esas que se levantaban, que la gente es no por hacerse ese tratamiento o esa manicura, es por los productos malos que utilizan. Pero es por eso que es que te hacen un curso, te montan ¿qué necesitan? Una lamparita, 4 tal, una mesita y tal, y ya está, y tira. Y al final, claro, eso va en retrimento, porque lógicamente la gente ahora ha subido todo. Si encuentran un sitio, que yo lo entiendo, que te lo hacen por la mitad de precio, voy a ir, porque ya no solamente es que yo necesite eso, es que luego tengo que comer, tengo que pagar calefacción, tengo que pagar teléfono o luz. Al final, claro, ¿qué es lo que te vas quitando primero? Pues lo más de fuera, porque comer tienes que comer, pagar luz y calefacción tienes que hacerlo. Claro, vivir de tu negocio y claro, exactamente. A lo que te dedicas, ¿no? Decíais y habéis comenzado diciendo que os había sorprendido la falta de apoyo por parte de los políticos, pero por parte de vuestros propios compañeros y compañeras también. Pues sí. ¿Ha faltado gente en la concentración, Alexia? Sí, ha faltado gente. La gente se va cansando. O sea, la gente se va cansando. Pierde la esperanza un poco, ¿no? Pierde la esperanza, pero perdiendo la esperanza no se consigue nada. O sea, nos están comiendo. Claro. O sea, nos están asfixiando. O sea, va a llegar un momento en el que vamos a tener que cerrar nuestros negocios. Día a día están cerrando. Proliferan negocios muy de calle, pero realmente salones. No, cada vez van cerrando más. Además, vamos cerrando porque, o sea, no puedes sujetar un IVA. No puedes, cuando nos estamos dedicando, además, yo siempre reivindico belleza y salud. Que van de la mano. Belleza y salud. Chicas, ¿qué os gustaría? ¿Os gustaría obtener alguna respuesta, ¿no?, por parte de las instituciones? Nos gustaría. Pero si no, ¿qué es lo que vais a hacer? ¿Seguir concentrándoos? No, pues, en el caso estamos hablando de la esperanza, ¿no la perdéis? No. Bueno, tenemos que seguir luchando y ahora más que nunca. Si es que lo tenemos casi eso. Tenemos 2 recursos que nos han vetado, ¿no?, que estamos a esperas de eso. Y lo que queremos es que nos hagan caso el gobierno y sus socios para apoyar un proyecto de ley para restituir nuestro IVA y así hacer que muchos de nuestros compañeros puedan seguir aguantando,
quedan muchos puestos de trabajo, porque es lo que decía Alesia, o sea, se cierran muchos salones que son con puestos de trabajo y se suele abrir, a lo mejor sí que abren cosas, pero que a lo mejor se dedican, una persona, tal, con lo cual, desde que empezamos, que al principio, claro, la facturación se redujo hasta un 70 y un 60 y tal, y llevamos, desde que hemos arreglado un poquito el año pasado, que se empezó a ver un poco de eventos, pero seguimos reduciendo la facturación en un 20%, un 25%, pero además en casi todas las comunidades, porque yo he estado mirando pues cuando han salido los compañeros y tal, y es que sigue cayendo la facturación, y seguimos pagando igual. Al final, claro, primero, ¿qué haces? Y luchando por mantener los puestos de trabajo, sí, una situación muy difícil, insostenible. Intentamos luchar para nuestros, no para dejar gente en la calle. No dejar gente en la calle. Claro, yo al principio despedí a mi chica y luego ya al final, chicas. De verdad que muchísimo ánimo, os estaremos siguiendo, veremos a ver en qué continúa. Bueno, desde la asociación de aquí de Segovia yo creo que seguís haciendo fuerza, pero bueno, queda mucho camino por andar, vosotras lo sabéis. Sí, sobre todo, déjame un momento, Carlota, lo que pido a nuestros compañeros y compañeras de peluqueros, belleza, barberos, por favor, salir a la calle y protestar. Necesitamos la ayuda de todos. Y luego de tus padres, de tus amigos, de tus primos, de todo el mundo, porque es un beneficio para todos. Porque es que el IVA le pagamos todos. Efectivamente repercute. Chicas, muchísimas gracias. Estaremos en contacto y seguiremos al sector. Muchas gracias. Gracias, chicas, por venir, un placer. Bueno, nosotros continuamos con más temas. Tenemos todavía mucho programa por delante. Lo hacemos después de 5 minutos de publicidad. Hasta ahora. Bueno, seguimos. El cámara de televisión Miguel Ángel de la Fuente ganó el pasado viernes el premio de periodismo Cirilo Rodríguez. Una gala, además, muy emotiva por el homenaje también que la Asociación de Periodistas de Segovia le hizo a Aurelio Martín, nuestro compañero, alma además de este galardón y premio Cirilo Rodríguez de honor. Vamos a repasar cómo fue la jornada de los premios Cirilo Rodríguez. El nombre de Miguel Ángel de la Fuente, cámara de televisión española, ya está escrito con letras de oro en el premio de periodismo Cirilo Rodríguez por su labor durante el 2022 a pie de campo en la guerra de Ucrania. Hace más de 33 años que llevo trabajando en televisión española y al principio, cuando empecé, bueno, veréis, este premio para mí es como un libro. Lo voy a definir así, como un libro, y no podía ser de otra manera que un libro de fotos, porque es a lo que me dedico. Un premio especial que de cierta manera quiso también compartir con uno de los finalistas, Óscar Mijallo, su pareja durante muchos meses en Ucrania. La otra finalista, María Senovilla, corresponsal de Atalayar y freelance también en Ucrania. Una gala que comenzaba así, con un largo y emotivo aplauso al premio Cirilo de honor de este año, el cuarto que se entrega en los 38 años de vida de este premio. Sí, Cirilo Rodríguez es el patrón y el inspirador de este premio para periodistas. Aurelio es el alma de Cirilo, con más de 40 años de carrera. No ha dejado de involucrarse en la mejora del periodismo. El periodismo consiste en una cosa muy importante, básica: ir a los sitios y contarlo. Defender esto parece algo básico, pero no lo es, porque pregunten a freelance quién se tiene que alquilar el casco o el chaleco antibalas para la guerra de Ucrania. Añadiendo además que el periodismo es el único antídoto ante la desinformación, unos Cirilo que culminaron con la ya mítica frase de «seguiremos informando». Confía tu vehículo a Euromaster La Unión. Profesionales expertos en mecánica rápida para el perfecto mantenimiento del vehículo. Reparación, revisión y cambio de neumáticos de todos los tamaños. Cuidamos de tu moto, camión, tractor, coche para que puedas disfrutar de un viaje seguro. Euromaster La Unión, en el polígono de Valverde y en Soldado Español, Segovia.
Continuamos hasta el 30 de julio en el Torreón de Lozoya. Pueden visitar la exposición Marc Chagall, Los estados del alma. La obra del artista bielorruso regresa ahora a Segovia con una intensa muestra que recorre su producción artística a lo largo de más de 50 años. El Torreón de Lozoya conmemora sus 50 años como sala de exposiciones con el regreso de la obra de Marc Chagall a Segovia. Los estados del alma, una intensa muestra sobre la producción gráfica del artista bielorruso. Casi un centenar de obras, un cuidado recorrido por la producción de Chagall a lo largo de más de 50 años. Desde algunas de sus primeras series de grabados, como Los 7 pecados capitales o la serie Maternité, creados en los años 20, hasta algunas de sus últimas creaciones, de los años 70, en las que el color es protagonista. Chagall crea un lenguaje plástico propio. Con él aborda el hecho espiritual de un modo profundo, desde el tiempo y los sentimientos. Una obra que entremezcla los recuerdos con los sueños y la realidad con la ficción. Nacido en el seno de una familia judía con una vida centenaria marcada por la persecución, considera el arte un estado de ánimo, un estado espiritual con el que es posible establecer diálogos y fomentar la paz entre naciones y hombres. Gran defensor de la libertad, incluida la religiosa, Chagall crea numerosas obras para edificios de diferentes creencias, desde sinagogas a catedrales. Influenciado por Matisse, el color es uno de los elementos clave de su creación. El universo femenino y la Biblia son para él dos constantes fuentes de inspiración. El Chagall más mundano alude al amor entre el hombre y la mujer como motor vital. La exposición permite adentrarse además en la importancia que la música tiene para el artista. Una muestra que pueden disfrutar hasta el 30 de julio en el Torreón de Lozoya. Estamos de vuelta y continuamos. En los próximos minutos nos acercamos al pasaje Gutiérrez en Valladolid, una preciosa galería comercial que supuso un símbolo de distinción, de prestigio y de ascenso social en el siglo XIX. Nos acompaña por teléfono Clemente de Pablos Miguel, él es el autor de este libro, Ecos de París en Castilla la Vieja. Clemente, muy buenas. Hola, buenas noches. Clemente, bueno, bienvenido, aunque sea en la distancia. Vamos a conocer en estos minutos qué significó y qué significa también, qué encontramos de ese momento, de ese cambio, ¿no? de esa distinción, de ese ascenso social que supuso la construcción de este pasaje Gutiérrez en Valladolid, en el último cuarto ya del siglo XIX. Bueno, pues resulta que en la antigua región de Castilla la Vieja, que incluía Santander, había una serie de personajes que venían del País Vasco, venían de Cantabria, que invertían aquí en Castilla y que estaban interesados sobre todo por el trigo castellano, ¿no? Ellos sabían además que venderlo, llevarlo hasta Santander y embarcarlo con rumbo a las Antillas suponía enriquecerse mucho más fácilmente que vendiéndolo aquí en nuestra tierra. Y entonces, bueno, pues en un momento dado esta gente mal vista por la población decide hacer una inversión cultural que permita pues desarrollar una serie de elementos que bueno, pues que creen una distinción, que creen una imagen de ciudad, una imagen de
de sociedad, y que esa sociedad, pues de alguna forma, nos permite construir no solo un centro cultural, un centro comercial, sino pues crear una respetabilidad, un prestigio que supone el ascenso social de esta burguesía. Y el ejemplo más interesante posiblemente de toda España es la Galería Comercial de Valladolid, llamada Pasaje Gutiérrez. Y es realmente, aparte de bellísima, pues supone su inauguración, que ya hice otro libro anterior sobre, desde el punto de vista de historia del arte, pues en este caso lo que hemos acometido es la inauguración, como supuso un revulsivo para que Castilla pasase a ser una potencia y su burguesía pasase a estar presente en la economía, en la banca de toda España. Es cierto, ¿no? Que bueno, un poco lo que nos pasa ahora, Clemente, que Castilla se va quedando, hablamos trágicamente, ¿no?, de términos como despoblación, de que a lo mejor no se nos considera demasiado en políticas europeas, ya no nacionales, ¿no?, sino además europeas. Y intentamos de alguna manera volver a ponernos, ¿no?, a la vanguardia. Esto ocurre hace pues más de un siglo, ¿no? O sea, en el último cuarto del siglo XIX ya de nuevo la burguesía intenta volverse a poner a la vanguardia o en las primeras líneas, ¿no?, de la burguesía europea. O sea, la burguesía española, en este caso en Castilla, en Valladolid, intenta de nuevo volverse a ver, ¿no?, como un ejemplo, como que, oye, nosotros también estamos aquí y tenemos ideas novedosas como estas, ¿no? Queremos ponernos de nuevo en el mapa. Sí, ha sido además un descubrimiento ver cómo las ideas que teníamos de Castilla como un espacio atrasado, el pesimismo típico castellano, de un espacio atrasado, un espacio que no contaba en la política nacional. Sin embargo, cuando uno analiza estos artífices, estos personajes, estos burgueses con una gran iniciativa, con un gran peso, se da cuenta de que teníamos una visión muy distorsionada. En concreto, el hijo de Eusebio Gutiérrez Díez, que lo curioso es que cuando yo empecé con las investigaciones nadie sabía ni el segundo apellido ni qué negocios tenía, ¿no? Y yo he llegado pues a encontrar la casa donde falleció, encontrar su certificado de defunción. Bueno, ha sido una maravilla este viaje una vez más a la investigación. Entonces, bueno, pues el hijo, por ejemplo, monta el Banco Castellano, origen del Banco de Bilbao, con una pequeña fábrica, un pequeño almacén casi de resinas que tiene el padre, monta la Lure, que es una empresa que tiene el monopolio de toda la resina española, con un capital del año 1900 de 14 millones de pesetas, que era una auténtica locura. Y por si fuera poco, pues monta la Sociedad Industrial Castellana, que una vez perdida Cuba es la que desarrolla todo el tema de los riegos y de la remolacha y dota de azúcar a toda España, ¿no? Entonces, bueno, y además, bueno, se mete en política y funda junto a Santiago Alba, director del Norte de Castilla, Basilio Paraíso y nada más y nada menos que Joaquín Costa, el artífice del regeneracionismo, pues monta un partido para desbancar los partidos de turno y acabar con el caciquismo, acabar con el que los niños de los ricos se librasen de ir a la guerra pagando 3.000 pesetas y regenerar la vida pública española. Bueno, y todo esto arranca de esa inauguración en la cual toda la familia liberal da el espaldarazo a esta familia Gutiérrez Cosío y supone un antes y un después en el ascenso de esta gente, no solo en Valladolid, no solo en Castilla la Vieja, sino a cotas insospechadas, impresionantes para toda lo que es la nación española. Clementes, ya tu segundo libro sobre el Pasaje Gutiérrez, y dices, es un espacio tan bello como poco estudiado, ¿no? ¿Se ha quedado un poco olvidado en la historia? Bueno, por ejemplo, cuando encontré, nadie sabía quién eran los nombres de los niños. En el anterior libro descubrí que se llamaban Pablo y Virginia, que son dos personajes literarios y que además el mismo autor había hecho varias esculturas sobre el mismo tema y estaban muy utilizados en el siglo XIX. O que el Mercurio, quién era el autor, tanto de las terracotas del Pasaje como del Mercurio, quién era el autor. En este he descubierto, por ejemplo, que el águila que hay encima de los arcos es el águila de los Bonapartes, el águila corsa, símbolo de la familia Bonaparte, y que era porque durante la época de O'Donnell, pues era un poco el ideal del país al que se quería imitar, ¿no? Esa Francia del Segundo Imperio, que la alta burguesía hacía y deshacía a su antojo, y llegar a eso sin la experiencia revolucionaria tan lamentable y tan dura que había tenido París, era un poco lo que querían estas élites, ¿no? Lo que quería esta familia liberal española. Entonces es muy interesante cómo pues esos descubrimientos he podido acceder
acceder a ellos y bueno, y gracias a los archiveros maravillosos de tantos y tantos sitios, gracias ahora a la Biblioteca Digital de Castilla y León, que tiene digitalizadas cosas que antes me hubiera supuesto muchos viajes. Bueno, pues es una maravilla disponer también de las nuevas tecnologías para descubrir el pasado, ¿no? ¿Cómo evoluciona esta galería comercial, Clemente, desde su construcción hasta nuestros días? Inicialmente se intenta hacer un pasaje comercial muy parecido a lo que son los centros comerciales actuales. Es lo que se intenta en un principio, ¿no? No tiene mucho éxito porque la burguesía, por un lado, ya tenía sus sitios para ir a comprar. Y por otro lado, porque en Valladolid y en la provincia no había una burguesía media que quisiera usar ese espacio comercial para ascender y para demostrar con sus galas y con sus ropas que estaban en un ascenso social. Entonces, por eso, el hijo, con muy buen tino, da una vuelta de tuerca y modifica la idea del padre, que además, bueno, la idea es muy interesante porque por una de las cosas que hacían en un cuarteto de cuerda, en una logia, en una galería que hay, tocaba un cuarteto de cuerda, igual que pasa ahora en los centros comerciales para animar las compras, como ahora sacaban una revista con las ofertas, igual que hacen ahora los supermercados. O sea, tenían ya una mentalidad comercial interesantísima. Pero, sin embargo, el hijo se da cuenta de que no es el sitio, entonces lo convierte, lo orienta al sector sanitario. Una de las primeras cosas que pone es un spa urbano, spa llamaríamos ahora, ellos lo llamaban balneario urbano. Además se pone un centro de vacunación para el ganado vacuno, el centro de vacunación de la ternera. Venden aguas azoadas, unas aguas que eran buenas para la vesícula y para otras cuestiones. Ahí se instaura la farmacia militar. Más adelante el primer gimnasio en los años 30 de gimnasia sueca que hay que se sepa, uno de los primeros que hay en Castilla. Y luego, por si fuera poco, un sitio importantísimo durante la Guerra Civil, que es el laboratorio Domenech, que es uno de los que hacen las fórmulas de medicamentos empieza durante la Guerra Civil y durante toda la posguerra. Luego su viuda, pues el laboratorio Domenech hace un montón de fórmulas. En un momento en que España no tenía mucha conexión con la industria farmacéutica internacional, pues se hacían fórmulas importantísimas, algunas patentes únicas que tuvieron muchísimo éxito durante toda la Guerra Civil y la posguerra. Entonces, bueno, pues se orienta ese sector sociosanitario, luego cayó aquello en desgracia a partir de los años 60 y ya se recupera por parte con el convenio del ayuntamiento y de las instituciones y ahora mismo es una calle privada de uso público y que, bueno, pues que ha sobrevivido imitando ese París, imitando especialmente las galerías Colbert y las galerías Vivian, que están juntas del primer tercio de los años 30 del siglo XIX, pues imitando la estética, imitando muchos elementos de esas galerías Vivian y Colbert de París. Clemente, qué interesante este estudio del pasaje, porque más que un pasaje comercial es un pasaje a la historia, ¿no? Nos dice cómo era la sociedad de aquella época, qué necesidades tenían, cuáles eran sus pasatiempos también, sí. Y que los centros comerciales macro que conocemos hoy en día, bueno, pues tuvieron, ¿no?, esos antecedentes hace ya unos cuantos años. Es muy curioso, ¿no?, esto de estudiar estas evoluciones, efectivamente, de cómo cambia la historia y cómo cambia su ocio también. Próximos proyectos, Clemente, que tienes, no sé si relacionados también con el pasaje Gutiérrez o con otros temas. Hombre, si mi tema estrella es el tema del cine rodado en Castilla y León, especialmente ya sabes que tengo un montón de libros sobre cine rodado en Segovia. Creo que son ya 5 libros sobre cine rodado en Segovia. Habrá que volver al tema del cine, que es mi gran pasión. Pero bueno, este ha sido un paso, un elemento importante, porque yo quería más formación. Esto surge a partir de, primero, una asociación cultural, Domus Pucelae, que editó el anterior libro, El Pasaje, y que había cosas que yo había descubierto ya y que no encajaban en un libro de historia del arte. Y luego, por otro lado, la UNED, la profesora Mónica Burguera de la UNED, pues me dirigió un trabajo de fin de máster porque yo quería más formación en el campo de la historia contemporánea, precisamente para investigar sobre los primeros años del cine, y entonces hice un máster con la UNED y di además con una gran profesora que me ha acompañado en este viaje por el pasaje
Gutiérrez de Valladolid, y gracias a ella he podido descubrir no solamente un espacio, sino una burguesía en Castilla ambiciosa, formada por varones que están conectados internacionalmente y que esto no era lo que nosotros pensábamos de atrasado, olvidado, y que a pesar de que los franceses nos limitaban y nos ponían un techo de cristal para no crecer demasiado y nos encerraban en ese mundo de lo pintoresco, lo africano, lo exótico, en una iconografía de gitanas y bandoleros, a pesar de eso hubo una gente con muchísima iniciativa que hizo mucho por la transformación de este país y que está en el origen de lo que tenemos actualmente, de la banca, de la industria y de todo lo que podríamos entender como modernidad y como progreso, ¿no? El capitalismo y el parlamentarismo que tenemos hoy no se entenderían sin esta nueva masculinidad y sin estos hombres de aquella época, que su concepto de virilidad les hacía dar esos pasos y aventurarse en estas aventuras culturales como forma de construir un país. Así es, ¿no? Visionarios, ¿verdad, Clemente? Bueno, sí. Muchísimas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros. Nos quedamos con este libro, Ecos de París en Castilla la Vieja. Muchísimas gracias, Clemente, un placer. Nosotros volvemos mañana a partir de las 9:30 de la noche, ya saben, con más de 8 Magazine y con muchas cosas que contarles. Un día más. Ahora se quedan con el diario de campaña con Victoria Domínguez. Gracias por acompañarnos y que pasen una feliz noche. Hasta mañana.